Bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo de la serie Redacción, Revisión y Publicación de Trabajos Científicos. Este cuarto vídeo de la serie será el vídeo probablemente fundamental de toda la serie. Es un vídeo algo más largo del que os tengo acostumbrados en otros vídeos de la serie, porque lo que vamos a hacer es trabajar y discutir con la estructura de la publicación científica, presentar la estructura de la publicación científica y recorrerla con cada uno de los elementos que se incorporan. La publicación científica o, como decía en otras ocasiones, la publicación académica. ¿Cuál es la estructura de la publicación científica? En términos generales, en la publicación tiene lo que veis en pantalla. Primero el título, después el resumen, después la introducción, métodos y materiales, resultados incluyendo tablas y figuras, discusión, agradecimientos y finalmente las referencias. En el envío, habitualmente, tiene la estructura que veis en pantalla, que se parece bastante a la de publicación. El título, el resumen, la introducción, métodos y materiales, resultados, discusión, agradecimientos, referencias y, por último, las tablas y figuras. Aunque aquí debéis tener en cuenta que esa herencia de que las tablas y las figuras se presenten por separado era cuando las revistas se publicaban fundamentalmente en papel y tenía que presentarse las figuras aparte para poder tratarlas después a la hora de incorporarlas en la publicación. Ahora normalmente muchas revistas exigen que las tablas y las figuras aparezcan entremezcladas con la sección de resultados, pues porque lógicamente para los que ejercemos de revisores resulta mucho más fácil tenerlas entremezcladas como en el resultado final que tener que andar recorriendo las páginas adelante y atrás para buscar dónde están las tablas y las figuras al final del manuscrito. Entonces, simplemente se trata de mirar cuáles son las normas de la revista a la hora de establecer esa estructura de envío. Eso es otra vez una cuestión muy importante, aunque sea una cuestión puramente formal y no de fondo. Aquí sí hablamos de cuestiones de fondo. ¿Cuándo se empieza a escribir y qué orden sigo? Y uno tiende a pensar en muchas ocasiones que uno empieza a escribir después de haber terminado el trabajo experimental o el trabajo de investigación en sí mismo. Es cuando se pone uno a escribir. Mentira. Si lo hacemos así, lo vamos a hacer mal. Y vamos a correr el riesgo de equivocarnos en cuestiones fundamentales. Lo primero que tenemos que hacer necesariamente es revisar la literatura. Después de revisar la literatura, escribimos la introducción, que luego ajustaremos como sea. Pero este orden, empezar escribiendo revisión de literatura e introducción, nos va a permitir detectar claramente las lagunas de la literatura y definir cuál va a ser nuestro trabajo. Puede parecer obvio, pero no lo es. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una idea es evaluar si esa idea ya ha sido tratada en la literatura. De lo contrario, descubriremos la rueda. Y cuando descubrimos la rueda, es difícil publicarla y no tiene ningún interés. Es un mal uso de nuestro tiempo y de nuestro trabajo. Después, lo que debemos hacer es el diseño y la realización del estudio, describiendo los materiales y métodos. Y de todo esto lo debemos hacer antes de iniciar nuestro trabajo de campo, nuestro trabajo experimental. ¿Por qué? Pues porque simplemente el poner negro sobre blanco cuáles son los materiales y métodos y la manera en la que voy a registrar los datos y lo que voy a utilizar, etcétera, etcétera, nos va a permitir detectar errores y anticipar problemas que si los anticipamos antes de ponernos a trabajar van a ser fáciles de resolver. Pero si tenemos que resolverlos sobre la marcha, tomando decisiones en la vorágine de la investigación, el riesgo de cometer errores, una vez más, va a ser alto y no conveniente. Por lo tanto, primero revisamos la literatura, preparamos una introducción, escribimos el diseño y los materiales y métodos, el diseño y la realización del estudio y los materiales y métodos, y entonces realizamos el estudio. Entonces nos ponemos a trabajar. Una vez tenemos los datos, ya escribimos el análisis e interpretación de los resultados, las tablas, las figuras, escribimos los resultados, la discusión, resumen, el título. Resumen y título lo escribimos al final, porque solo después de tener
el trabajo completo seremos capaces de resumirlo correctamente. Y el título, obviamente, pues tiene que tener ya esa estructura de saber qué es lo que hay dentro. No empezamos por el título. Por el título se empieza a leer, pero es lo último que se escribe. No olvides los agradecimientos, incluye las referencias, revisa el artículo al menos 3 veces, dáselo a revisar a colegas y compañeros de manera que recibas una primera realimentación externa antes de enviarlo a la realimentación final de revisores y revisoras. Prepara el borrador final y entonces lo envías a la revista seleccionada. Este sería el orden ideal y el orden que debes plantearte a la hora de realizar tu trabajo académico, tu trabajo científico. El verdadero principio. Como decía, el verdadero principio es la revisión de la literatura, puesto que lo que buscamos es acotar nuestro campo de interés, detectar las lagunas existentes en la literatura y revisar en profundidad la literatura para asegurarnos de que esas lagunas son reales y, como decía hace un momento, de que no estamos reinventando la rueda. Consejos de estructura y redacción con respecto a la redacción de la introducción. La introducción ha de establecer el contexto del trabajo que vamos a realizar, resumiendo y discutiendo la literatura de investigación primaria, recogiendo los objetivos e hipótesis del trabajo, y debes centrarte exclusivamente en la literatura relevante. No se trata de demostrar todo lo que sabes, sino de que conoces lo relevante y demuestras más que sabes lo que sabes y que eres bueno o buena sabiéndolo, si eres capaz de seleccionar aquello relevante de entre todo lo que tienes disponible. Tenemos que seguir una estructura de triángulo invertido, pasando de lo general a lo particular, porque es lo que facilita centrar al lector y llevarlo cómoda y tranquilamente a nuestro terreno, a enseñarle lo que queremos enseñarle con nuestra redacción. Lo primero, se trata de identificar el área de interés en las primeras líneas, establece el contexto de estudio, resumiendo la literatura publicada, señala claramente el objetivo y la hipótesis general y establece cómo aproximar el problema, el diseño del estudio. El diseño del estudio ha de permitir resolver el problema. Es tricky, que dirían los americanos. Ha de permitir, como digo, resolver el problema que nos planteamos y siempre que podamos debemos hacerlo de modo inteligente. Hay muchos trucos que podemos utilizar, pero en resumen, el mejor trabajo es aquel diseñado de tal forma que permita obtener conclusiones válidas, no importa los resultados que se obtengan. Esto es, aquel trabajo que contrasta la hipótesis y que, independientemente del resultado que tengamos, vamos a poder publicarlo porque no nos quedamos con un efecto nulo. Eso es un problema que hay que anticipar. A veces no se puede evitar el efecto nulo en el diseño, pero si podemos anticiparlo, debemos tenerlo en cuenta y pensarlo antes de hacer el diseño o mientras hacemos el diseño del estudio. ¿Qué ponemos en materiales y métodos? Los materiales y métodos han de explicar clara y detalladamente cómo se realizó el estudio, adaptando la siguiente estructura general. Hay que hacer una descripción de la muestra o organismo estudiado, una descripción de la instrumentación y de los materiales utilizados, una descripción del lugar de realización del estudio, si es un estudio de campo, una descripción detallada del protocolo de recolección de los datos. Esto debe ser exacto, extenso y, como decía hace un momento, realizado a priori para evitar errores. Debemos describir después los análisis realizados, las transformaciones de los datos y el valor considerado como significativo. Muy importante. No, es un error un poco estúpido, pero lo cometemos continuamente. No confundir el programa con la herramienta. Lo que usas no es el SPSS, sino el análisis de varianza. Y lo que debe aparecer en el tipo de análisis es el análisis de varianza, el que lo hayas hecho con el SPSS, con Statistic, con el Excel o con un lápiz y un papel es completamente irrelevante. Lo que importa es el tipo de análisis que has realizado y los criterios que has utilizado para aplicarlo. Cuando estamos hablando del análisis e interpretación de los resultados y hablamos de tablas y figuras, tenemos aquí una serie de consejos básicos. La primera que nos tenemos que preguntar es si son necesarias. Debemos mantenerlas al mínimo, no debemos presentar tablas y figuras que no se necesiten. Hay que tener en cuenta que las tablas y las figuras no sustituyen al texto, ni el texto sustituye tampoco a las figuras. Deben entenderse solo con el pie de figura.
De tal manera que cuando tú leas el pie de figura, no te hace falta buscar en el texto qué es lo que está presentándose. El texto obviamente hará referencia a la tabla, hará referencia a la figura, pero no es imprescindible para entenderla. Eso es lo que tenemos que procurar buscar. El proceso de preparación de las figuras y el análisis de los resultados es, como todo en este trabajo, iterativo y está interrelacionado. A veces tendremos que modificar las figuras y las tablas en función del análisis que realicemos y de que ese análisis nos indica cuál es la mejor manera de presentar la representación gráfica o en tablas de nuestro trabajo. Nunca deben presentarse los mismos datos en tablas y figuras, porque eso es reiterativo y prescindible, obviamente. Tampoco debemos informar de datos brutos cuando puedan resumirse en general en medias y en porcentajes con los estadísticos adecuados. Aquí tenemos una serie de ejemplos de cómo preparar la tabla de acuerdo con la normativa de la APA, que es una normativa, por otra parte, bastante extendida, incluso fuera de la psicología. La leyenda de la tabla, las columnas, el cuerpo de la tabla, las líneas marcando las diferentes partes de la tabla. No debemos tender a utilizar exceso de separaciones en la tabla. Lo lógico es utilizar las líneas que veis en pantalla. Y con las figuras pues nos ocurre un poco lo mismo. Lo tenéis ahí en pantalla, cómo se representan habitualmente los distintos símbolos, etcétera, y tampoco merece la pena extendernos más, puesto que simplemente con revisar cualquier artículo dentro de la revista que seleccionéis para enviar vuestro trabajo debería bastaros. Sí es importante una cuestión. Cuando estamos hablando de la presentación de figuras en líneas, estamos hablando de cosas que van en continuo. Mientras que cuando estamos hablando de la presentación de figuras pues por ejemplo, como qué ocurre con una medida repetida a partir de distintos ensayos. Cuando estamos hablando de la representación de los resultados en figuras de barras o en diagramas de barras, ahí lo que estamos hablando es de cosas que no son continuas. Por ejemplo, podríamos hablar de distintos tratamientos o de distintos grupos. Nunca presentaríamos los grupos unidos por líneas, no tiene ningún sentido, porque los grupos no están relacionados en ese continuo y, salvo que lo creemos nosotros ad hoc, y no deberíamos presentar en principio los ensayos en barras, como criterio general. Después puede haber algunas excepciones, pero esta es una regla bastante conveniente de tener en cuenta. En cuanto a la redacción de los resultados, pues aquí tenemos una serie de consejos básicos otra vez. Volvemos a una redacción aséptica y ordenada, sin interpretaciones. De tal manera que sea el propio lector el que haga las interpretaciones si lo considera, que no se entremezclen nuestras propias ideas con los resultados que son objetivos. Debemos usar la forma activa y el pretérito indefinido, puesto que cuando informemos de los resultados, estos resultados ya los hemos hecho. Y mi consejo es que que comencéis presentando los resultados, describiendo brevemente la figura o tabla y después utilizar el análisis estadístico para apoyar las conclusiones de acuerdo con las normas de la revista. Y no al revés, no eliminando la descripción de los resultados, puesto que la descripción de los resultados al final determina el análisis. Cuando se informa de las diferencias, otro factor o otro elemento importante, ha de informarse también de la dirección de las mismas. No sirve de nada decir el grupo A y el grupo B fueron distintos, significativamente diferentes. Cuesta lo mismo decir el grupo A fue, o las puntuaciones en el grupo A fueron significativamente mayores que en el grupo B, y es mucho más informativo. Procuremos pensar siempre en el lector y en transmitirle la información de la mejor manera posible y facilitándole la lectura tanto como se pueda. Pasamos a la discusión de los resultados. La discusión de los resultados debe de interpretar los resultados obtenidos a la luz de lo ya conocido, relacionando el trabajo, vuestro trabajo, con el trabajo de otros y relacionando esta discusión con la introducción. No se deben introducir nuevos resultados y la recomendación que yo hago es la siguiente en cuanto a estructura. Empezar con un resumen somero de los resultados,
recordar las hipótesis originales y discutir los resultados en función de las hipótesis que planteamos en la introducción, si se han cumplido, si no se han cumplido, coinciden los resultados con lo ya conocido y, en caso contrario, sugerir interpretaciones de las diferencias entre nuestros resultados y lo que ya se conocía en el pasado. ¿Cuál es el nuevo entendimiento del problema planteado en la introducción a partir de los resultados que hemos obtenido? Y, finalmente, recomendaciones de direcciones futuras. Cuando estamos hablando de las limitaciones del estudio, algo que he encontrado en muchas ocasiones y cada vez más, yo recomiendo ser cuidadoso. Una cosa es hablar de las limitaciones del estudio en el sentido de decir cuál es el alcance de nuestro estudio. Eso sería hablar de las limitaciones. Pues, por ejemplo, en este estudio utilizamos solo hombres y, por lo tanto, su alcance o las conclusiones que obtenemos están limitadas solo al género masculino y debe extenderse este estudio a plantear incorporar el género femenino para ver si los resultados se mantienen. Ese sería un tipo de redacción de la limitación. En muchos casos yo lo que me encuentro es que las limitaciones que se describen, particularmente por el personal investigador en formación, las limitaciones que se describen son y se hacen de tal manera que terminan cuestionando todo el trabajo previo, diciendo que la muestra fue insuficiente, que habría que hacer el trabajo mejor. Tampoco quiero extenderme en este sentido, pero cuidado con no mentir, pero no tirar nuestro trabajo por tierra, si no, pues no lo mandemos a publicar si tiene tantas limitaciones como a veces aparecen en lo que se redacta. El resumen, ya estamos en el punto en el que podemos escribir el resumen y aquí tenemos otra vez una serie de consejos básicos. ¿Qué incluir? El objetivo en la primera o segunda frase, el diseño, metodología y técnicas clave utilizadas, los principales hallazgos o resultados clave y una frase con interpretaciones y conclusiones. Depende del campo, depende de la revista, pero en términos generales el resumen debe circunscribirse a 150-200 palabras. En algunos casos me he encontrado con que me piden 75 y hay que ser un maestro para ser capaz de contar lo que quieres contar en 75 palabras. Y si no, probadlo con cualquiera de vuestros trabajos. Pero puede hacerse y debe hacerse. ¿Qué no debe incluir? Excesiva información de trasfondo, referencias a otra literatura. No debe incluir abreviaturas. Las abreviaturas, de hecho, deben evitarse, salvo aquellas que sean de uso muy común. Esa es la regla general. La regla general, pero no solo en el resumen, sino en general en todo el trabajo. Si utilizamos muchas abreviaturas, al final lo que hacemos es que nuestro trabajo sea ininteligible, que solo seamos capaces de entenderlo nosotros y los 4 que tenemos alrededor. Y ese no es el objetivo de nuestro trabajo. Reduzcamos el uso de abreviaturas a las universalmente aceptadas. Y esas no son tantas. Y definámoslas primero también, definámoslas primero. Pero no caigamos en el error de utilizar las abreviaturas para nuestra comodidad, para redactar con más facilidad, sin tener en cuenta que quien nos está leyendo no puede llevar el diccionario de abreviaturas justo al lado. Poneros en esa situación y tratar de empatizar con el lector cuando escribáis. Y el resumen tampoco debe incluir ni tablas ni figuras. El título. Este es otro tema importante. Debe describir sucintamente el contenido del artículo, utilizando palabras descriptivas que estén fuertemente asociadas con el contenido del trabajo, incluidas las palabras clave. ¿A qué tipo de trabajo pertenecen estos títulos? Estos 3 títulos que tenemos aquí son títulos que yo tengo en trabajos de distinto tipo, que son trabajos reales, que están publicados ya. El primero es Pavlov's Dog is on Freud Coach. El segundo es Effects of Progressively Increasing the Difficulty of Training on Sensitivity and Strategic Factors in Olive Oil Testing. Y el último es Caracterización del catador de aceite de oliva a partir de procesos psicológicos. Cada uno corresponde a un nivel diferente y creo que será fácil detectar cuál es cuál. El primero
Efectos de incrementar progresivamente la dificultad del entrenamiento en factores estratégicos y de sensibilidad en la cata de aceite de oliva virgen, describe exactamente, y yo diría que incluso no exactamente, creo que ahora que lo estoy viendo podríamos mejorarlo, porque podríamos decir cuáles son esos efectos, pero es un trabajo claramente experimental y tiene una descripción muy específica. El segundo, caracterización del catador de aceite de oliva a partir de procesos psicológicos, es un título muy general y que engloba muchas cosas dentro de él y corresponde a dos tipos de trabajo. O bien un trabajo de divulgación o más particularmente un trabajo de revisión de la literatura. Y finalmente, el primero que aparece aquí, El perro de Pavlov está en el diván de Freud, es claramente un trabajo de divulgación. De hecho, es un título de una de las conferencias que más éxito y que más a gusto he dado, más originales. Porque lo que busca es captar la atención de la persona y atraerlo con la curiosidad. No es un título informativo, sino es un título, si me permitís la ligereza, por decirlo de alguna manera, es un título de marketing. En este caso, estamos hablando de un título que no es, que no es informativo, sino de marketing. Aquí es informativo y muy específico, y aquí es informativo en términos generales. Dependiendo de cuál sea nuestro trabajo, tendremos que centrarnos en utilizar un tipo de título u otro, y eso es un factor que tenemos que tener en cuenta, un factor muy importante. Detalles finales, que no menores. Hablaremos aquí de los agradecimientos, de las referencias y de quién es autor y en qué orden se plantea la autoría. En los agradecimientos, ¿quién debe aparecer? Las personas que nos han ayudado en nuestro trabajo, pero que no son autores. Las personas que han revisado los borradores y nos han aconsejado en la redacción. Y fundamental, es imprescindible que aparezca quién nos financia, la universidad, la Junta, el Ministerio, los fondos FEDER, lo que sea. Debemos referenciar quién nos financia porque luego van a exigirnos a la hora de contrastar cómo hemos usado los fondos que nos han proporcionado. Tenemos que reflejar el agradecimiento a quien nos financia, no solo por cuestión de, digamos, de ética, sino también por práctica, porque nos lo van a exigir. Las referencias. Una confusión que suele haber es entre referencias y bibliografía, que a veces se suele resolver hablando de referencias bibliográficas. Yo os traslado cuál es el modo en el que se funciona en mi campo y después usarlo en función del modo en que se usa en el vuestro. Se diferencian claramente cuáles son las referencias de la bibliografía. Cuando estamos hablando de referencias, estamos hablando de un listado de artículos o trabajos que han sido citados en el cuerpo del trabajo. Debe corresponderse exactamente la referencia con la cita y la cita con la referencia. No puede haber más referencias que citas ni más citas que referencias. La bibliografía, en cambio, es un listado de trabajos leídos pero que no han sido citados específicamente en el texto. En algunos casos, si la bibliografía es una bibliografía estructurada y comentada, es un trabajo interesante desde el punto de vista bibliográfico en sí mismo, pero no corresponde. Podría ser, de hecho, un trabajo de investigación o un trabajo académico, el análisis o la presentación de la bibliografía comentada, pero no corresponde con un trabajo de investigación puro ni con un trabajo académico puro que no haga referencia a que la bibliografía sea el objetivo, el crear la bibliografía sea el propio objetivo del trabajo. Entonces, en nuestros trabajos de investigación, nos centraremos particularmente en el uso de referencias, como se define ahí. El listado de artículos o trabajos que han sido citados en el cuerpo del trabajo, ni uno más, ni uno menos. Y atención a las normas de publicación. Es donde más defectos formales suelen aparecer y dejan una pésima imagen. Hay que revisar las referencias de manera cuidadosa y de acuerdo con las normas de publicación de la revista. Ya os digo que esto es donde cuando me pongo a revisar, particularmente trabajos que no se envían a publicación o que no están en revistas de primer nivel, donde los autores solemos ser más cuidadosos, suelen aparecer defectos formales. Es el defecto más común, el defecto más común. Y la imagen que deja, como hemos dicho en otras ocasiones en esta serie de vídeos, es una imagen peligrosa, porque si no eres capaz
de revisar las referencias que tú presentas y que tienen una estructura absolutamente definida y fácil de revisar, lo único que necesita uno es poner cuidado y atención, ¿qué garantías tengo yo de que has realizado tu trabajo con el mismo nivel de descuido? No sé si me explico. Entonces, al final es una cuestión, como digo, de imagen y de dejar nuestra imagen de marca de la mejor manera posible. Cuidado con las referencias. Perdonad la insistencia, pero es que, como digo, es uno de los defectos más habituales en los trabajos que se presentan. La autoría. La autoría es un tema delicado. ¿Quién puede ser autor? Bueno, la lógica es clara. Después ya tendremos que jugar y adaptarla a nuestra situación concreta, pero puede ser autor aquellas personas que hayan contribuido de forma sustancial al proceso creativo o bien al análisis y a la interpretación de los datos. Si paso los sujetos o introduzco los datos en una matriz, ¿tengo derecho de autoría? Pues no, porque es un trabajo mecánico. Tienes que haber contribuido de manera sustancial. Y no es que el trabajo de pasar los datos o de meter los datos en la matriz no sea importante. Es importante, pero no es sustancial. Tienes que haber contribuido a la preparación de las comunicaciones, informes o a la publicación y ser capaz de presentar en detalle la contribución personal y de discutir los aspectos principales del conjunto de la investigación. Esos son los requisitos que tienen los autores y las autoras o quienes pueden figurar como autores dentro de un trabajo. Y ahora un tema delicado, el orden de la autoría. Depende de las pautas de la disciplina. En general, los puestos destacados son primer autor, último autor, que suele corresponder, al menos en mi ámbito, y en muchos otros ámbitos científicos que conozco, pero no necesariamente en todos. El último autor suele ser la persona que dirige el trabajo. Y el corresponding author. Y ahora, un consejo, digamos, práctico. Si somos tres y consideramos que los tres hemos contribuido igualmente, usemos uno como primero, otro como último y el tercero como corresponding author, porque después cuando evalúen prácticamente nuestro trabajo, estos son los tres puestos que normalmente se valoran como puestos más valorados. Entonces no los acumulemos todos en una persona, sino que los distribuyamos si consideramos que eso es lo razonable. Y aquí termino. Disculpad la longitud de este vídeo, que más que microvídeo ha pasado a ser macrovídeo, pero era el vídeo donde hablábamos de la estructura de la publicación científica. Confío, eso sí, que os haya resultado interesante y sobre todo que os haya resultado útil. Y espero verte en otro, o que me veas más bien, en otro de los vídeos de esta serie, si así lo consideras. Muchas gracias.